Quisiera que levantáramos las manos al Señor y le pidiéramos una vez más su clarificación de la palabra en nuestra mente, la unción para distinguirla, para apreciarla y para practicarla. Voy esta noche a unirme con usted en una oración. Padre, que tu palabra nos ubique y nos haga interesarnos en expandir el reino de Jesucristo en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hay tres períodos que Cristo Jesús se tomó o se tomará para llenar de su mensaje todo lo creado. Usted sabe que todo lo creado de Dios fue creado con E, creado de Dios, fue criado con I por Cristo, por el Verbo. Entonces la criación, o sea, lo que salió de la mano de Cristo, todos los universos, todos los astros, toda la tierra, salieron de la energía del Padre. Pero todo eso se descalabró por haberse revelado en el reino de Dios, de todos los ámbitos, haberse revelado seres que se les dio libre albedrío. Entonces ya el reino de Dios ya no abarcaba todo lo creado, sino abarcaba todo lo que le obedecía. Entonces mandaron a Cristo para que volviera a tomar todo lo que era de Dios, a retomarlo. Pero como voluntariamente se habían ido muchos, entonces voluntariamente tenían que regresar. Ahora el remedio iba a ser Cristo, pero el Señor les iba a invitar a todos a regresar mediante dos acontecimientos que casi son simultáneos. No sé si usted va a recordar uno de ellos, que es el arrepentimiento, y el otro es la conversión. Entonces toda criatura tiene que entrar por las dos facetas: arrepentirse primero y convertirse enseguida, para poder ser otra vez del reino de Dios. Entonces muchos hemos tenido la experiencia nítida de los dos actos, el arrepentimiento y la conversión. Otros parece que se les ha juntado, como que en el mismo momento que se convirtieron ahí, se arrepintieron, ahí se convirtieron, y no distinguen las dos fases esas. A mí me sucedió la dicha de que me separaran bien las dos fases. Yo me recuerdo que la noche que el Señor usó al predicador para que el Espíritu me trabajara, yo no iba buscando a Dios, sino oyendo a un predicador nada más, de muchos que había oído. Pero esa noche sentí la necesidad, como que la palabra era solo para mí, y sentí la necesidad de pedir qué tenía yo que hacer para cambiar. Nunca me había preocupado de cambiar. Creía que estaba bien así, no le hacía daño a mucha gente, era buena gente. Entonces nunca había sentido la necesidad de pedir perdón por ser buena gente. Pero esa noche el predicador usó la palabra y el Espíritu la tomó y me la puso en el corazón. Y entonces yo decía, pero ¿qué me estará pasando? Porque yo me sentía bien, ahora me siento muy mal. Me daba vergüenza que me vieran ahí. Y me sentía como que me leían mis fallas, mis pecados, la gente. Y empecé a llorar. Bueno, yo solo quiero decirle, pasé esa noche luchando en mi mente. Después de haber oído el mensaje,
Me fui al trabajo, a la emergencia de un hospital. Ahí pasé toda la noche viendo pacientes de emergencia, pero pensando en lo que me había pasado esa noche. Decía yo, pero ¿por qué me siento tan mal? Ya no me siento bien. Hasta el trabajo me parecía fuera de las dimensiones en que estaba. Y hasta que yo no aguanté, que agarré la mascarilla y la tiré. Y le dije a la enfermera, llame a un médico de emergencia, yo me siento mal. Y entonces, yo me subí a la alcoba donde dormían los médicos de emergencia y eché llave. Y dije yo, ¿qué pasa? ¿Qué me estará pasando? Me estoy volviendo loco. Me decía una parte de mi mente que ya así no podía vivir, que yo era pecador, que tenía que ver cómo cambiaba. Y me decía la otra, no seas tonto, me decía la otra parte. Si estás bien así, hombre, no te preocupes de eso. Si todo, hay otros que hacen cosas peores. Así decía yo, pero luego me atacaba al otro lado. Mire, una lucha interna. Por eso fue que Cristo mandó primero a Juan el Bautista. Juan el Bautista no convirtió a nadie. Solo les llevaba el mensaje que los hacía que se arrepintieran, que desearan el cambio. Y vamos a recurrir otra vez al pródigo. El pródigo no se convirtió cuando el padre lo esperó en la puerta de la casa. Ahí se arrepintió. Estaba arrepentido, le dice, Padre, yo he pecado, se reconoció pecador. En donde se convierte es cuando entra y lo cambian. Son dos actos. Por eso yo no creo que haya uno solo que se haya convertido sin haberse arrepentido primero. No es lo mismo. Esa noche que yo me arrepentí, dije yo, ¿y ahora cómo hago para cambiar? Si no sé qué sucede con el cambio. Yo no he podido cambiar, no he tenido necesidad de cambiar, pero ahora siento necesidad de cambiar. ¿Cómo será eso? Entonces dije yo, bueno, el predicador me puso así, el que me componga, dije. Lo voy a ir a buscar porque me dejó peor. Por eso el evangelio que no redarguye, que no hace que la gente o se sienta mal o haga algo, ese no es el evangelio de Cristo, porque el evangelio de Cristo penetra y no deja igual a nadie y lo agarra. Entonces yo llegué otro día temprano, pasé toda la noche luchando con el pensamiento de cómo hacer para cambiar. Yo me imagino al pródigo, ¿cómo haré yo para cambiar? Regresando a casa. Bueno, entonces yo fui con el predicador y le di tempranito, lo voy a levantar temprano, pobre, desvelado, a haber estado, porque en la noche había predicado hasta altas horas de la noche. Todavía ni siquiera me quité la bata de médico y todo de la emergencia, así como iba. En mi carro. Me dijo, ¿y usted qué? Como que va a haber pensado, yo no estoy enfermo, ¿por qué viene el médico aquí? Le dije, mire, anoche lo oí predicar. ¿Qué tengo que hacer porque yo me siento mal? ¿Qué hizo usted conmigo? No, yo nada. Entonces, me dijo, pase adelante. Entonces le dije, mire, ¿yo qué tengo que hacer? Yo lo que quiero es, yo no quiero platicar, yo quiero cambiar, pero no sé cómo. Mire, me dijo, usted es un náufrago. ¿Es feliz usted así como está? No, si ahora estoy más infeliz que nunca. Ahora me dijo, como no es feliz, y usted tiene dudas de Cristo, ¿verdad que sí? Me dijo, si yo nunca he creído que hay un Cristo y un Dios a saber dónde estará, pero yo lo que quiero es cambiar. ¿Puede usted hacer algo por mí? Me dijo, le tiran el último salvavidas. No lo calcule si lo aguanta usted, súbase o ahóguese.
Muy fino él, ¿verdad? Dije yo, ¿cómo así ese asunto de decidirse ya? Pero si yo no creo en nada de esto, solo me siento mal. Decídase, me dijo, súbase al salvavidas o se ahoga de una vez. Entonces caí de rodillas, puso las manos sobre mí y me dijo, reciba al que cambia. Yo sentí el golpe. Solo le estoy contando esto porque la incursión de Cristo a los universos y a los mundos y a esta tierra es para que los hombres se arrepientan primero y después los cambian. Ese es el orden. Entonces, mucha gente cree que ya se convirtió cuando tal vez ni siquiera se ha arrepentido. Si es que el arrepentimiento hace que uno dé vuelta, hermano, y diga, ¿cómo hago para ser salvo? Es lo que dijeron aquellos cuando Pedro les predicó. ¿Y qué haremos, hermano? Arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados. Muy bien. Ahora el Señor divide esa tarea inicial que tiene que entrar por esas dos vías: arrepentimiento y conversión. El arrepentimiento, dije yo, es reconocer ese pecador y que no puede uno seguir así, pero que no sabe cómo cambiar. Y la conversión es que lo agarran los de dentro de la casa y lo bañan, lo limpian, lo cambian de ropa, lo hacen nuevo. Esa es la conversión. Claro, lleva un proceso que le están cambiando a uno los zapatos, la camisa, todo por partes. Pero mire, el Señor tiene una misión tan grande que la va a dividir en tres. Primero vino a los suyos, a la tierra. Él no vino a cambiar la tierra. Él vino y dijo, ¿dónde están los míos? Ahí está Israel. Vino como israelita él. Curioso, ¿verdad? Que vino como gente de un pueblo que estaba en la tierra. Y él venía del cielo. Se vino a identificar con los suyos. Entonces baja y dice, yo voy a ir a los míos, a mi raza. Fíjese qué cosa. O sea que la primera etapa, y esa ya pasó hace 2000 años, fue a su pueblo. Jesús vino a los hebreos, a los judíos, y de una vez les dijo a sus colaboradores, porque llamó colaboradores, se iba a afincar en 12 apóstoles del Cordero. Después mandó 70. Pero les dijo, van a ir solo a los de Israel. No van a ir al mundo. Nota, la primera parte de la misión es a un pueblo. Por eso, apliquémoslo a nosotros ahora. La primera reacción de una persona convertida es ir a los suyos primero. Porque Cristo vino a los suyos primero. Así es. Miren que nos está enseñando el orden. ¿Por qué vas a los ajenos primero? ¿Por qué no vas a los tuyos? Cristo lo hizo. El gadareno endemoniado lo liberó el Señor. Él no sabía lo que era una vida normal. Y lo libera el Señor. A saber cuántos centenares, si no miles, de demonios salieron. Y estaba normal. Entonces se coge de la barca de Cristo y le dice, Señor, yo no te abandono nunca más. Estoy normal, Señor. Te debo la vida, yo me voy contigo. Y el Señor le dijo, no. Yo no te liberé para que te vengas nada más conmigo a gozar. Yo te liberé para que vayas a los tuyos. Yo no sé si usted va a salir ahora con la carga de ir a los suyos. ¿Dónde tiene los suyos? En casa. O si no los tiene en casa los tuvo. ¿Y qué hizo con ellos?
Ahora mire, hermano, el gadareno fue a los suyos. Claro que era tarea difícil, porque los de él sabían cómo vivía. Y cuando tocó la puerta, la señora vio, uy, dijo mi marido, el loco, dijo. El loco. Le cerró la puerta otra vez y se puso a temblar. Ya sabía lo que le esperaba a la pobre. Pero le volvió a tocar el esposo. Mujer, ábreme. Soy tu esposo, pero ya cambiado. Soy otro. Al fin, de tanto ruego, la esposa se dispone a abrir la puerta. Y los muchachos salen de debajo de la cama, porque sabían que lo que les esperaba con el papá. Y lo ve la señora que entra, mijita, estoy normal. Mírame a los ojos. La señora se quedó otra vez, eres mi marido que conocí antes. Y mejor estás, hasta más gordo. Pasa adelante y entró. Y los hijos fueron a abrazar por primera vez a papá, el loco. Papá, el loco. Mire lo que vale ir a los suyos. Por eso Cristo viene desde el cielo. Tenía pregoneros, ayudantes, servidores, los ámbitos celestes, que debe ser una belleza. Y se viene para ir a buscar a los suyos. A lo suyo vino. Ahora, aparte es que los de él le oyeran. La tarea es ir. La tarea es dejarlo todo para ganarlos, para atraerlos. Ahora, ya era cuenta de ellos si lo aceptaban o no. Por eso no te está diciendo el Señor que conviertas a tus hijos, a los tuyos. Nada más ve a los tuyos y diles qué ha hecho el Señor contigo. Ahora, claro que es posible que vean lo que ha hecho contigo el Señor y no crean. Pero eso ya es problema de ellos. Problema de ellos, hermano. Ahora, el Señor vino en esta primera etapa, hace 2000 años, y solo fue a Israel, hermano. Ni siquiera conoció las vecindades de Israel. No salió de Israel Jesús. Iba a sus parientes de raza, a los suyos. Y les dice a los apóstoles, no vayan a los paganos. Quiere decir que fue una fase aparte, hermano. Un evangelio solo para un pueblo. Esa etapa ya pasó. Dice, no vayan a ir a los paganos, solo a las ovejas perdidas de la casa. ¿Por qué es que nosotros no tomamos acción en eso? Vamos a los perdidos de los antros del pecado. Vamos a regiones lejanas para alcanzar un alma para Cristo. Está muy bueno, maravilloso. Y los de casa se están perdiendo. Prefieres traerte a uno de Uganda para Cristo que tu muchacho. Prefieres traer a las mujeres perdidas de la calle y no traes a tu mujer. ¡Aleluya! Cuánto amaría Dios a los suyos, que olvidó al mundo por salvarlos a ellos. Por eso les pudo decir, cuando lo rechazaron, porque lo rechazaron la mayoría, oh, cuántas veces te quise juntar, mi pueblo, como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas,
y no quisiste. Pero ¿cuántas familias dirán a los que reciben a Cristo que no les hablan de Cristo? ¿Cuántas veces nos hablaste, papá? Nunca. ¿Cuánto nos diste tiempo, mamá, para llevarnos a esas bellezas de la gloria del Señor? Nunca. A lo suyo vino y lo suyo lo rechazan y lo llevan a la cruz. La orden es ir, no tener éxito siempre. El éxito lo da el Señor. Ahora, cuando Israel lo rechazó, entonces dijo, bueno, como el Israel que vengo a salvar no quiere, voy a inaugurar otra etapa. Allá tuvo 12 apóstoles del Cordero, y en ellos se basó para mandar 70 a todo Israel. Pero ahora va a ser un nuevo Israel, porque aquel lo rechazó a él. Entonces hace un nuevo Israel. Aquel era un Israel de una raza judía. Ahora el Israel nuevo es de todas las razas. Verdes, amarillos, morados, si hay morados, azules, violetas, añiles, feos, galanes, altos, bajos, chaparros y de todo, de toda raza, de todo color, nuevo Israel. Pero oiga, ahora no llama 12 apóstoles, ahora llama apóstoles. No 12, sino apóstoles, cuantos sean necesarios. Y ahora no llama 70 para ir al mundo, ahora llama a todo el que venga para ir. O sea, el nuevo Israel no se va a basar en 12 apóstoles, sino en todos los apóstoles que sean necesarios. Y no se va a basar en 70 que van a ir por todo el mundo, porque la orden en Marcos es ir por todo el mundo. Pero los apóstoles delegaron eso a más, aún ahora, ¿no? Para que vayamos, tú vas a ir al mundo. Ahora note, ahora vas a ir al mundo, vas a ir a todos. Ahora no vas a ir solo a los tuyos. Esa fue la primera etapa. Pero en la primera etapa el Señor nos da la orden. Primero los de casa. Y enseguida los vecinos. Y después los de allá. Y después hasta lo último de la tierra. Ese es el orden. Usted sabe aquella anécdota, porque debe ser anécdota, dice una verdad, que oyó una voz a alguien que le dijo, ve a Abisinia. Dijo, Abisinia, ¿dónde queda? No hallaba ni dónde. En África. Seguramente me van a mandar a África, voy a aprender el idioma. Entonces le volvió a repetir, no, a la vecina, a la vecina. No a la Abisinia, a la vecina. Ve a la vecina, no a la Abisinia. Nosotros queremos ir lejos, donde no nos conozcan. Porque es difícil predicar a los de casa, ¿verdad? Porque van a decir, ya viene el loco. ¿Quién le va a creer a mi marido si es fanfarrón? ¿Quién le va a creer a mi mujer que siempre anda hablando? Mire, así decimos, ¿verdad? Por eso es difícil. Por eso el Señor lo primero que hizo no fue ir al mundo, a todo el mundo, sino a los de casa dijimos ya. Pero oiga bien esto. Después de ir a los de casa, ordenó que fueran a todo el mundo, a todos, sin distingo. Pero Él no fue. Cristo ascendió sin conocer el resto del mundo.
no puso un paso afuera de Israel. Ahora dijo, porque la misión era primero, la primera misión era que el Israel de Dios, la raza judía, fuera al mundo a evangelizar. El que debía estar predicando ahora debía ser un rabino. Y yo del rabino no tengo nada, y usted tampoco. Entonces, el Señor quiere que ahora que estamos para ir a todo el mundo, el nuevo Israel vaya sin distingos a todos lados. Por supuesto, lo primero que hizo el Señor fue discipular. Discipular es más difícil que predicar. Predicar es solo decir la palabra y esto y lo demás, incentivar a la gente. Pero discipular es vivir el Evangelio a la par de los que lo están oyendo. Y usted sabe que cuando el Señor entrenó a los primeros que iban a ir por todo el mundo, convivió con ellos dormía, con ellos comía, con ellos salía a dar las vueltas, con ellos descansaba, con ellos estaba todo el tiempo. Y cuando Pedro le decía, por ejemplo, Señor, ¿y ahora cómo hacemos? Miren, así se ponen las manos, miren las manos, miren, así se ponen, mira Pedro, así decía Pedro. Y cuando querían aprender a orar, les decía, lo encontraron una vez orando al Señor, y le dijeron, Señor, enséñanos a orar así como tú. Y Él les enseñaba, miren, se hace así, así, y entonces ya salían ellos orando como el Señor. Eso se llama discipular. Démosle un aplauso al Señor. Ahora, el nuevo Israel, que está compuesto por la iglesia, debe ir a todo el mundo, a la tierra, porque no podemos volar a Marte. Es en la tierra hasta lo último. Expandir el reino en toda la tierra. Pero fíjese bien en una cosa, vamos a ir como nuevo Israel, aceptando a Cristo, oyendo sus instrucciones y transmitiéndolas, tal como Él las dio. Israel rechazó eso. ¿El nuevo Israel irá a rechazarlo? Ahora, al nuevo Israel le dijo, ustedes van a ir y van a llevar mi poder, les dijo Cristo. Lo que yo hago, ustedes lo van a hacer también. Y vendrá una época, la que vamos a ver más adelante, en que van a hacer cosas mayores que las que yo hice aquí. ¿Cómo así, hermanos? Sí, ya va a ver usted la otra etapa, es más grande todavía. Entonces, en esta segunda etapa, nosotros vamos a repetir, o debemos repetir, lo que el Cristo ungido hizo. Por ejemplo, convertirse, la gente se convierte, se arrepiente y se convierte. Los enfermos pueden ser sanados. Los endemoniados son liberados. Eso es lo que hizo Cristo. Entonces el nuevo Israel va a salir por el mundo a hacer lo mismo. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. El que no cree será condenado y el creyente se salvará. Y estas señales seguirán a los que vayan con esa misión. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, ellos pondrán las manos sobre los enfermos y yo les anticiparé la sanidad antes del reino. Bueno, eso es lo que estamos predicando en el mundo. Ahora, el que haga menos que eso en su ministerio, el que no sucedan las señales en el ministerio, está en su evangelio, o en su evangelio, no en su, sino en su evangelio. Porque el evangelio de Cristo es uniforme, con jerarquías de ministerios, con señales. La distinción de la iglesia, acuérdense que la iglesia, la única
ni siquiera el Israel primero. La iglesia es la única que habla en lenguas extrañas. Israel nunca habló en lenguas extrañas. Es cierto que exorcizaban en Israel, pero nunca Israel, el antiguo, tuvo el Espíritu Santo morando en él adentro. Nosotros sí. ¿Cuántos lo tienen? Ahora, la tarea en el Israel primero fue por órdenes de Jesús. La tarea en el Israel postrero, que somos nosotros, es por acción del Espíritu Santo adentro de nosotros. O sea que es un ministerio en el Espíritu. Ahora, quien haga una tarea en la carne, a nivel humano, eso no es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es repetir el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Mucha gente se pregunta, ¿y qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Lo que hacía Jesús. Lo que hacía Jesús. Pero se podrá, si es ungido Jesús, en su cuerpo místico es ungido también la iglesia, ungida la iglesia. Aleluya. O sea que el cuerpo físico de Jesús tenía apóstoles, tenía profetas, tenía los que iban a anunciar el reino, los maestros, los pastores para la iglesia. Quiere decir que ahora deben estar esas mismas unidades. Deben haber apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros. ¿O será otra iglesia? Es la misma. Muy bien, cuando la iglesia termine de la etapa de llevar el evangelio al mundo, como no vamos a poderlo hacer en una etapa así como estamos, el Señor va a regresar. Y al regresar y dejarse ver por nosotros que estemos pregonando el reino, nos va a tomar, como dijimos en la mañana, y nos va a utilizar en la otra etapa. ¿Cuál es la otra etapa? Cuando Él venga, nos glorifica a los que estemos preservados para Él, consagrados, nos manda a terminar la tarea en el mundo. No va a ser la iglesia, así como está hoy, la que va a llevar el mensaje a todo el mundo. Le va a sorprender la venida del Señor con un mundo todavía en una cantidad extraordinaria de gente perdida que no alcanzamos ahora como iglesia. Por eso, en la otra etapa, vamos a empezar llenando la tierra con el mensaje. Será predicado, 24:14 de Mateo, será predicado este evangelio a todo el mundo. ¿Usted cree que lo va a llenar la iglesia como está hoy, que no vamos ni a la esquina, hermano? Lo va a llenar una iglesia gloriosa que Cristo va a venir a encender. Y ahí en esa fase haremos las cosas mayores que Cristo hizo. Cosas mayores haréis. Eso no las estamos haciendo ahora, con que no estamos haciendo ni las que hizo Cristo. Pero cuando venga esa fase, los hombres de la tierra que van a oír el mensaje final, antes del fin del sistema, se van a dar cuenta de la gloria que va a estar en la tierra con evangelizadores extraordinarios, a pleno Espíritu Santo, encendidos, que no les va a importar nada, hermano, haciendo obras portentosas. Si en la iglesia primitiva, cuando se veían esos rasgos, decían los paganos, dioses en forma de hombres están visitando la tierra, cuando veían a Pablo y a Bernabé. Ahora en esta etapa que le digo, van a ser miles de dioses con minúscula visitando la tierra.
llevando el mensaje para que se cumpla que primero vino a lo suyo, después a la tierra entera, para evangelizarla por medio del nuevo Israel. Y viene la otra etapa, cuando el Señor regrese a la tierra a gobernarla, cuando todo el mundo lo va a ver y todos los fieles vamos a unirnos con Él. Entonces la tierra entera se va a llenar de los evangelizadores cósmicos. O sea, yo lo tengo que explicar porque esto parece como que fuera nuevo, no es nuevo. Porque dice el Señor que iremos en Efesios 3:10, por medio de la iglesia se va a llevar esta buena nueva a los lugares celestes. ¿Cómo? ¿Con este cuerpo? No, Señor, ni con escafandras. Nos van a llevar transformados para ir a evangelizar los mundos, los universos. Porque el evangelio va a estar difundido y llenando toda la tierra, pero no todo lo creado. Entonces no te las pases. Primero vino a redimir su pueblo. Y fueron redimidos los que creyeron. Después viene a redimir todos los que crean del mundo, evangelizando todo el mundo. Y después salen miriadas de humanos por todas las galaxias, porque este evangelio será predicado a toda criatura, no solo humanos. Tienen que ser notificados, tiene que ser restaurada toda la creación que está podrida, hermano. Por eso el pecado no está solo en la tierra. Le doy la noticia, ni siquiera empezó en la tierra el pecado. El pecado entró a la tierra de fuera del universo o de la galaxia nuestra. Quiere decir que esa maldad que gestó a aquellos pecadores, a saber de qué estirpe en los mundos, tienen que ir a ser derrotados. Y el Señor va a encabezar esa incursión con nosotros detrás, gloriosos, llegando para allá y para allá y para allá. Yo tengo anotado aquí las fases. Mire, hermano, número 1, misión a los suyos. Ve usted que no todos se salvaron. Luego la segunda fase, misión a todos los humanos, donde estén, porque van a ser alcanzados todos, aunque no todos se van a salvar. Y luego la misión a todas las criaturas de Dios, en que seguramente no todos se van a salvar. Por eso dice que Cristo tiene que redimir lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. No solo lo que vemos aquí encima. El Señor tiene que vencer la maldad, tiene que vencer la iniquidad, tiene que vencer la muerte, tiene que vencer al diablo. Y la esfera de la tierra es del diablo, que va a ser vencido aquí. Pero la maldad y la iniquidad va a ser vencida en otras latitudes, para que toda la creación entera sea otra vez el reino de Dios. Aleluya. Déjeme que vuelva al principio. No pensemos en el cosmos todavía. Esa etapa viene. No pensemos ni siquiera en lo último de la tierra. Esa etapa viene. No pensemos sino en los nuestros, en los próximos. Los próximos, quiere decir, pensemos en ellos. Es una esfera chica, hermano. Mire, hay mucha gente que está pensando cómo ordenar la gran iglesia de 10,000
20,000 o de saber cuántos miles. El diaconado, los ujieres, las organizaciones preciosas de las iglesias, y no ordenan su familia chiquitita. Allá en México les decía yo, con el lenguaje mexicano, les decía: no le van a dar un transatlántico al que no gobernó la chalupa. Al que anda en una avionetita y ya se cae así, y ya se estrella, no la puede manejar, no le van a dar un jumbo, un jet. Se mata antes de subirse. ¿Por qué no pensamos en que Cristo quiere alcanzar al prójimo suyo y mío? Vayamos al que tengamos a mano, hermano. También no tenemos para el pasaje para ir a Alaska, pero para ir a la esquina sí. Pero tienes que llegar con un mensaje tan integral, tan pleno, como el que trajo Cristo. Cristo les dijo: yo voy a vivir el Evangelio y ustedes lo van a aprender. Así dijo él. Entonces, fíjense que él no se contentó con decir: los amo desde arriba. Y nosotros: sí, pero aquí estamos bien fritos. Pero los quiero mucho. Sí, pero aquí estamos deshechos, esclavizados. Eso hubiera sido un evangelio ridículo. Él dijo: yo los amo y voy a bajar a probárselos. ¡Aleluya! Entonces bajó a convivir. Antes que fuera mensajero, antes que fuera predicador, Cristo vivió el Evangelio. Lo vivió. O sea, que lo que habló primero fue la vida de él. Y a mí me interesa mucho que Cristo dice, el Verbo dice, Espíritu Eterno, se hizo hombre. No dice se hizo libro. Porque en el libro todo está muy bonito. Hay que andar santamente. Sí, pero ¿cuándo, hermano? Por eso Cristo nos hizo libro. Se hizo un hombre que caminaba. Y él vivió cada cosa que enseñaba. Si está entendiendo el mensaje, denle un aplauso al Señor. Y esto no va solo para los dirigentes, pastores, ministros. Nosotros pues tenemos más obligación todavía. Esto va para los enviados, cualquiera que sea. A los que les digo ir por el mundo y predicar el Evangelio, les está diciendo vayan por el mundo y vívanlo. Por eso cuando él curó a un leproso, a los leprosos no los podía tocar sin contaminarse. El Señor lo tocó y se sanó leproso. Entonces le dijo al leproso: no digas nada, muéstrate. Mire qué diferencia. No digas que estás sano, solo muéstrate, que te examine. Y van a decir que estás sano. Porque muchos dicen que están sanos. Pero la gente dice: no, ese está más podrido que yo, dice. Leproso, que te ha tocado Cristo. No hables tanto, muéstrate. Enséñate. Aleluya. Bueno, como el Señor convivió aquí, a mí me gusta mucho decir esto. El Señor fue el que enseñó los 5 ministerios. Él dijo que habían 5 ministerios originales.
pero él los vivió los 5. Dijo, miren, va a haber un ministerio apostólico. Yo soy apóstol, dijo Cristo. Él es el apóstol por excelencia. Le dijo, van a haber profetas. Él era profeta. Ahora note, van a haber evangelistas, dijo. Él era evangelista. Van a haber pastores. Él era el pastor por excelencia. ¿Cuál es el otro que falta? Maestros. Él era el maestro por excelencia. Ahora, yo quiero que note. Eran ministerios en un cuerpo. No eran ministerios individuales para irse a su casa. Eran ministerios que pertenecían a un cuerpo. Esos 5 ministerios se hicieron en el cuerpo físico de Jesús. Ahora, el que está en la tierra es el cuerpo místico, que es la iglesia. Entonces debe tener esos 5 también. Las señales que estaban en el ungido de Dios, Cristo, deben estar en el ungido de Dios ahora en la iglesia. Sí, hermano. ¿Qué se hicieron los profetas en las iglesias? ¿Qué se hicieron los que hacen milagros? ¿Se escondieron debajo de la cama? ¿Qué se hicieron los ministerios? Definitivamente, hermano, si la iglesia no se estructura en esta premisa que estoy dando esta noche, ¿cómo van a creer que es la iglesia de Cristo? Si la iglesia de Cristo repite lo que el cuerpo físico. Entonces, nosotros vamos a ver que cuando estaba Pablo estructurando la iglesia en el nombre de Cristo, él veía en la iglesia profetas que se levantaban en una congregación de la iglesia, ahí está escrito en el libro de los Hechos, y decían, va a haber un hambre en tal parte, y todos recogían ofrenda y mandaban, antes de que sucedieran los acontecimientos, mandaban el alimento donde iba a haber hambre. Fíjese que será necesario un profeta a tal hora. Claro, ahora lo necesitan más que nunca. Pero ¿dónde están? Yo me recuerdo que allá en Guatemala, ustedes deben saber que hubo un terremoto muy fuerte. Contados, más de 30,000 personas murieron. Y esos son los que contaron, y allá cuentan mal. Bueno, yo me recuerdo que llegó un hombre como 8 días antes del terremoto y me dijo, hermano, yo asisto a una iglesia y anoche se profetizó que tal fecha, a tal hora, va a haber un terremoto. Y se lo vengo a contar a usted por si lo quiere creer, me dijo. Y dije yo, ¿y de dónde salió? No, dije, esos son cuentos. Hermano, el día exacto, a la hora exacta, sucedió el terremoto. Entonces dije yo, hermano, normal que quedé vivo. ¿Sabe de qué me di cuenta, hermano? ¿Sabe de qué me di cuenta? Y esto no es historia, anécdota, es real. Los hermanos de esa iglesia tenían luz, tenían todo preparado, alimentos. Fíjese, no pasaron problema. Todos a la hora del terremoto, claro, encendieron sus lámparas. Y todos andaban a tientas, inclusive yo, ¿verdad? Si la iglesia hoy se estuviera moviendo en el discipulado de Cristo, no tendría problemas que tiene. Imagínese usted cómo estaría la iglesia. Milagros, prodigios, maravillas, sanidades, profetas. Pablo entraba a una iglesia, cualquiera de las iglesias que estaban fundadas, y funcionaban los dones, oían los mensajes ungidos. Ahora hay que escoger a dónde va uno, hermano. Que no haya nada de eso.
Y donde haya un núcleo lo vilipendian y se lo comen las gentes. Pero también los necesitados se abarrotan ahí. Queremos ser mensajeros de ese evangelio. ¿O quiere usted otro? Bueno, es que no hay otro. No hay otro. De una vez dijo el Señor, este evangelio será predicado. El de Él. Ahora, ¿se parecerá el evangelio que usted está viviendo al de Él? En la medida que nos demos se va a ir pareciendo, hermano. O estamos lejos de la meta de la iglesia que Cristo quiere que pregone el evangelio. Yo esta noche le invito a que mediten esto. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio, pero vividlo primero. Viviéndolo, vamos a tener grandes prodigios y maravillas a la vista. Un hermano me contaba esto. Cierto país de Sudamérica le prohibió residencia porque sabían que era evangélico, era un país enemigo del evangelio de Cristo. Entonces el hermano le dijeron, mire, le vamos a dar residencia en un pueblecito de nuestro país, pero eso sí, no vaya a predicar a Cristo ni vaya a decir que es cristiano porque lo eliminamos. Está bueno, dijo. Y se fue para ese lugar, hermano. Le dijo, ¿cuánto me van a dar? Le vamos a dar 2 años para que esté, pero cuidado con predicar. Y él dijo, no, yo no voy a predicar. Y era un cristiano honrado, hermano. Y dijo, no voy a predicar. Entonces él lo que hizo fue, alquiló su casita en ese pueblo y empezó a vivir el evangelio. Allá, a los días, decían, mire, ¿y usted por qué es tan raro? Señor, decían los vecinos, qué raro es usted no habla malas palabras, usted no nos querría decir usted por qué es así. No, tengo prohibido decir. Pues se iba. Hermano, todo el mundo se daba cuenta que era una gente diferente. Se llegaron los 2 años y había que sacarlos. Llegó la policía a decirles, bueno, ustedes se van, ya se cumplieron los 2 años. La gente se amotinó. No queremos que se vayan. ¿Y por qué? Bueno, que se vayan, pero que nos digan quién los hizo así. Entonces se paró en una plataforma y antes de que lo echaran, la migra lo echara. Somos de Cristo. Y nos dijeron a los de la migra de aquel país, no los saquen, no los dejamos salir. Y los de la migra fueron los que salieron. Y entonces, hermano, todo el pueblo, con un solo mensaje, el final, supo quién hacía el cambio. ¿Seríamos capaces nosotros de no decir una sola palabra? ¿No ha leído usted que dice en la Biblia? Convence a tu marido o mujer sin palabras. Hay un pasaje que dice así: convéncelo sin palabras. Eso está más difícil que predicar. Un aplauso al Señor. Oh, eso está muy difícil. Aleluya.
Otro, pero aplauso fuerte, hermano. ¡Oh! Mire, yo conocí a un hombre que se sabía toda la Biblia de memoria, o por lo menos el Nuevo Testamento, y lo oía yo, se paraba en el púlpito y lo decía letra por letra, y todos admirados. Y era un sinvergüenza. Fíjese, ¿no cree usted que sería mejor que en vez de saberse la Biblia, sea la Biblia andante? ¿Ah? Por eso, Cristo no se hizo mensaje, se hizo hombre. No se hizo libro, porque solo seríamos lectura. Se hizo hombre. Y trajo hombres. Y les dijo, miren cómo debe vivir el hombre. Y lo vivió delante de ellos. Estaba yo en la República Dominicana y no querían oír el mensaje al principio. Ahora está lleno de mensaje. Y les dije yo, porque el Señor me dijo, diles que Cristo, antes de predicar, amó. Y diles que antes de predicar, vivió el amor. Si nosotros, hermano, y con eso quiero cerrar, no hacemos carne andante el Evangelio, poco hemos avanzado. Con razón no creen ni los nuestros, ni los vecinos, ni los lejanos. Con razón dijo un ateo que lo estaban evangelizando, un vecino en Alemania. Van a evangelizarlo, un ateo famoso, van a evangelizarlo. Mire, le dijo, ya me tiene usted hasta aquí. Mire, yo no creo en su Redentor, le dijo, porque no he visto redimidos. ¿Oyó eso? ¿Qué testimonio tendría el vecino, verdad? Que le dijo el ateo, yo no he visto redimidos. ¿Cómo me habla usted de un Redentor? Muéstreme un redimido, un cambiado, uno que viva eso, y voy a creer en el Evangelio. El gran pacificador Gandhi estudió en Oxford, en la universidad más famosa de Inglaterra, pero era de piel oscura, hindú, y le fascinó porque en Oxford tenían la Biblia ahí. Le fascinó leer la Biblia, él lo escribe, y le fascinó Jesucristo. Y oiga bien, hermano, dijo, yo voy a visitar una iglesia de Cristo, ya para graduarse de abogado en Oxford, y salió y encontró una iglesia en Londres, y se metió en la iglesia fascinado por Cristo, pero no vio cristianos. Le dijeron, ¿usted qué es en la puerta? Usted no es de nuestra raza. Para entrar tiene que limpiarse los zapatos. ¿Qué se fue? Y se le rodaron las lágrimas. Dijo, estos son los cristianos. Entonces debe ser imposible conocer a Cristo. Y se fue a la India a hacer el movimiento pacifista sin Cristo. ¿Quieres conquistar tu casa? Tus hijos, los tuyos. Vívelo. O
te vas a arrepentir por toda la vida. ¿Por qué? Los hijos, yo lo veo en mis nietos. Copian, si cuando veo hablar a uno de mis nietos, al papá, y cuando miro a la nieta, a la mamá, igualito. Hasta el modo de moverse, hermano. Los hijos copian más lo que ven que lo que oyen. Levanta tus manos. Por eso Cristo primero vino a los suyos. Ahí tienes en tu casa tus diaconicitas, tus mujieritas, tus diaconitos, tus pastorcitos. ¿Cómo quieres enderezar lo de afuera si lo de adentro no está caminando? Ven a Cristo. Y juntos humillémonos y digámosle: Señor, yo no puedo pensar en las etapas venideras si no he sido fiel en lo poco. Yo no puedo pensar en ir a las galaxias si no he ido a los míos. Yo no puedo pensar en ir a evangelizar todo el mundo si los míos están lejos. Cumplamos la primera etapa y las demás vendrán añadidas. No vayamos a las añadiduras primero. Esta noche es una noche para que vuelques tus ojos para los tuyos, los que viven contigo. Así con tus manos en alto. Que no te avergüencen los hijos diciendo: papá no vive eso que dice. Aleluya. Aleluya. Ministremos. Mi hermano, mi hermana, ahí en su lugar, hay una unción del Espíritu Santo. La palabra de Dios ha venido. La palabra ungida ha sido expresada, ha sido derramada. Ahí en su lugar, ahí donde está parado, reciba esta noche, reciba esta noche, reciba para usted, para su familia, para su esposa, para su esposo, reciba para sus hijos, reciba para sus hijos.